Imaginemos la siguiente escena por un momento. Es la semana más importante de todo el año, ¿no? Ajá, la típica semana de cierre. Exacto. Hay fechas límite por todos lados, las responsabilidades familiares están al tope, y la mente está diciendo todo el tiempo, tengo que seguir, no puedo parar ahora. Totalmente, el pie en el acelerador a fondo. Sí, sí. Y de repente, ¡bam! No hay forma de levantarse de la cama. O sea, un agotamiento fulminante, o aparece una fiebre que es inexplicable o un dolor de espalda que paraliza por completo. Es como que la mente estaba decidida a acelerar, pero el cuerpo dijo, basta. Uf, sí. En un acto de pura rebelión, el cuerpo va y presiona el botón de apagado de emergencia. Tal cual. Y creo que es algo súper universal. O sea, cualquiera puede identificarse con ese momento. Es que es una situación tremendamente universal. Y ocurre porque en ese instante exacto presenciamos un choque de fuerzas brutal. Como un choque de fuerzas. A ver, la mente intenta resolver la vida desde la lógica, ¿no? Desde la exigencia, desde el cálculo. Pero el cuerpo opera con una sabiduría biológica y, digamos, ancestral, que es muchísimo más antigua. Claro, el cuerpo no entiende de fechas límite. Exacto. Y cuando la mente se niega a registrar que el sistema está colapsando por completo, el cuerpo simplemente toma el mando, literalmente se inmola, o sea, se enferma o se frena en seco para obligarnos a hacer un movimiento profundo que en realidad ya se venía necesitando con urgencia. ¡Wow! O sea que esa desconexión absoluta entre lo que pensamos que debemos hacer y lo que el cuerpo sabe perfectamente que necesitamos es el centro exacto de lo que vamos a explorar en nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Nos vamos a meter de lleno en el enfoque del trabajo sistémico y las constelaciones familiares, y esto guiados por la perspectiva y los materiales de formación de Eleonora Barrio Nuevo. Que es un enfoque fascinante. Muy, muy revelador. Y aclaro que la idea de esta charla no es repasar teoría fría ni hacer un análisis académico o aburrido. El desafío hoy es entender cómo podemos dejar de pensar en nuestros conflictos para empezar a sentirlos realmente en el cuerpo y finalmente lograr destrabarlos. Porque ahí radica, yo diría, la mayor trampa moderna en la que caemos. El pensar demasiado. Creer que podemos pensar nuestra sanación. O sea, la mente es una herramienta brillante. Es espectacular para planificar un viaje o, no sé, para calcular un presupuesto anual. Sí, claro, para la logística. Exactamente. Pero para sanar heridas profundas o para desatar nudos familiares muy complejos, es la herramienta equivocada. Directamente. Se queda corta. Se queda cortísima. La mente da vueltas, justifica todo, busca culpables constantemente. El cuerpo, en cambio, es directo. No reflexiona, simplemente actúa o se bloquea ante la verdad de lo que está sucediendo en el presente. Para visualizar esto, hay una analogía tecnológica que siempre me ha servido muchísimo para entender este choque. A ver, contame. Bueno, la mente humana, cuando está atrapada en un problema emocional grave, es como una computadora trabada en la pantalla de carga. Ubicamos esa ruedita que gira y gira en la pantalla sin parar. Uf, sí, qué desesperación esa imagen. Es horrible. Bueno, la mente está ahí. Está consumiendo el 100% de la batería, levantando temperatura, intentando procesar un trauma o un conflicto, pero sin llegar a ninguna resolución. Que va en un bucle. Exacto. Mientras tanto, el cuerpo es el disco duro. Es la placa base que contiene, no sé, millones de años de evolución y tiene toda la información de nuestro linaje guardada. El cuerpo sabe perfectamente qué archivo hay que abrir y cómo restablecer el sistema. Claro. Pero la pantalla de carga mental girando infinitamente no lo deja operar. Esa imagen de la ruedita de carga ilustra a la perfección un concepto fundamental en la mirada sistémica que propone Eleonora, y es lo que llamamos la trampa del intentar. La trampa del intentar, me encanta ese concepto. Es clave. Para que ese disco duro tuyo pueda operar, hay que dejar de intentar. Cuando alguien dice constantemente, estoy intentando soltar, o intento mejorar, en realidad está atrapado en una fricción mental que no genera absolutamente ninguna acción en el mundo real. O sea, la ruedita girando. Exactamente. Hay un ejemplo físico para esto que aparece en las formaciones que desarma por completo esa ilusión. Consiste simplemente en pedirle a alguien que está sentado en una silla que intente pararse. Claro, es que si uno lo analiza fríamente, es imposible. O te paras o no te paras. Es que es eso.
Si estás sentado en este momento y haces el esfuerzo de intentar pararte sin llegar a hacerlo, ¿qué pasa? Me tenso. Lo único que logras es tensar los cuádriceps, apretar los puños, fruncir el ceño y gastar muchísima energía. Sí, se genera un esfuerzo tremendo, pero sigo en la silla. Hay un esfuerzo monumental, pero no hay ningún movimiento. Sigue sentado. Porque en el milisegundo en el que realmente te pones de pie, ya no estás intentando nada. Lo estás haciendo. Wow, claro. El verbo intentar desaparece por completo en la acción pura. Y es durísimo porque esto lo aplicamos a todo, en todo momento de la vida. O sea, escuchamos frases como intento perdonar a mi hermano o intento no enojarme con mi pareja. Intento soltar el control, esa es otra clásica. Ese es muy común. Y claro, es un desgaste energético colosal que hace sentir a la persona que está trabajando un montón en sí misma, cuando en realidad solo está tensando los músculos emocionales sin moverse un centímetro de la silla. Tal cual. Y para salir de esa parálisis agotadora, el enfoque sistémico propone algo muy concreto: devolverle al cuerpo su lugar de oráculo. Suena místico, pero es bien físico, ¿no? 100% físico. En lugar de preguntarle a la mente qué es lo que hay que hacer y quedar en ese bucle, se le pregunta al cuerpo qué es verdad. Hay un ejercicio de calibración muy simple que se conoce como el chequeo del tórax. El chequeo del tórax. A ver, ¿cómo funciona eso? Es pura biología. Nuestro sistema nervioso autónomo reacciona invariablemente a la congruencia. Cuando algo es profundamente cierto para nuestra historia, el pecho tiende a expandirse, la respiración baja sola hacia el abdomen y hay una sensación general de ligereza. Ajá, como un suspiro de alivio, digamos. Exacto. Pero cuando algo es falso, es inauténtico o nos está haciendo daño en un nivel profundo, el pecho se oprime, se cierra hacia adentro y la respiración se vuelve súper corta. El ejercicio para probar esto es fascinante y creo que cualquiera puede hacerlo ahora mismo donde sea que esté. Sí, es súper rápido. Basta con decir en voz alta o incluso internamente una mentira que sea muy evidente, algo ridículo como en este momento estoy cantando en el medio de un estadio lleno o ahora mismo estoy esquiando en la nieve. Totalmente. Y si se presta atención al centro del pecho justo al decir eso, se puede notar una sutil contracción. Es como una incomodidad física ante la mentira. Y lo verdaderamente revelador de esta práctica es que muchas personas, al intentarlo por primera vez, afirman no sentir absolutamente nada. Nada de nada. Nada. Y eso, lejos de ser un fracaso en el ejercicio, es un diagnóstico crucial para esa persona. Significa que en algún punto de su historia tuvo que desconectar por completo su conciencia corporal para poder sobrevivir a un entorno que era demasiado abrumador o muy doloroso. Qué fuerte. O sea que el sistema apagó los sensores para no sufrir. Exacto. Y notar esa anestesia, darte cuenta de que no sientes el pecho, es el primer gran paso para volver a habitar el propio cuerpo. Pero a ver, espera. Aquí tengo que cuestionar algo porque suena muy hermoso en la teoría. A ver, dime. Pero en la práctica, a veces es aterrador. O sea, renunciar a la lógica y confiar ciegamente en lo que dicta el pecho suena a una receta perfecta para el desastre si no sabemos interpretar la señal. Es un riesgo, claro, si no hay guía. Porque imaginemos que alguien conecta con su tórax, respira y de repente siente una punzada aguda, una incomodidad terrible ahí en el medio del pecho. La reacción automática de la mente no va a ser de paz y revelación, es de terror absoluto. 100%. La mente empieza a gritar, ¡peligro! ¡Salgamos de aquí ya mismo! Entonces, ¿cómo se supone que confiemos en el cuerpo como brújula cuando lo que nos devuelve es puro dolor? Esa es la encrucijada clave. Y es importantísimo diferenciar qué es exactamente lo que estamos sintiendo. Cuando empezamos a recuperar la sensibilidad corporal, hay que entender que no todo lo que duele es una alarma de destrucción inminente. Ok. En la visión profunda del trabajo sistémico, en el centro del pecho, justo ahí donde apoyamos los pulgares cuando hacemos un gesto de rezo o de namasté. Ajá, en el esternón. Exacto, en el esternón. Ahí reside lo que metafóricamente se llama la semilla divina. Es nuestro núcleo de autenticidad más puro. Y a veces, ese dolor punzante que aparece en el pecho no tiene absolutamente nada que ver con un trauma. No. Ni con un ataque de ansiedad, ni con que algo terrible esté a punto de pasar. Entonces, ¿qué es esa punzada que asusta tanto? Es literalmente el dolor del crecimiento.
Pensemos en una semilla real enterrada en la tierra húmeda. Para que surja un brote verde, la cáscara dura que protegió a esa semilla durante meses tiene que resquebrajarse y romperse por completo. Claro, la estructura se quiebra. Y eso, a nivel celular y físico, es un proceso violento. Cuando sentimos esa presión expansiva en el pecho, muchas veces no es otra cosa que nuestra propia estructura interna rompiendo los límites de lo que ya nos queda chico. ¡Wow! Es la identidad vieja cediendo espacio con dolor a algo muchísimo más grande y verdadero. O sea, duele porque nos estamos expandiendo, no porque estemos en un peligro de muerte. Tal cual. El problema enorme ahí es que el sistema nervioso no siempre lee ese memorándum. Casi nunca lo lee a la primera. O sea, si la mente interpreta ese crecimiento expansivo como una amenaza mortal, entra en un pánico total. Y cuando hay pánico real, el cuerpo se desborda y la brújula entera se apaga. Se cortocircuita todo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo se vuelve al presente cuando el sistema acaba de colapsar por completo ante esa sensación? Ahí es donde entra un sistema de emergencia, que a mí me parece pura biología, pero también es pura poesía. Cuando el cuerpo está sobrecargado en ese nivel de pánico, necesitamos anclajes físicos muy contundentes. No sirven las ideas. Ok, ¿y cuáles son esos anclajes? En este enfoque sistémico, se utilizan los 4 elementos de la naturaleza. Y ojo, no como conceptos místicos esotéricos, sino como realidades fisiológicas puras que viven dentro de nosotros. Esto me parece brillante, justamente por lo instintivo que resulta. A ver, bajémoslo a la anatomía pura de cualquier persona. Dale. La tierra representa nuestros huesos. Es la gravedad, es el sostén estructural que nos mantiene parados. Perfecto. El aire, bueno, es nuestra respiración. Es ese intercambio vital de oxígeno que regula directamente el ritmo cardíaco. ¿El agua? El agua es nuestro flujo sanguíneo. Son los fluidos, las lágrimas que liberan tensión, la limpieza interna. Y finalmente el fuego es nuestra temperatura corporal, el calor del corazón y, por extensión obvia, el contacto físico cálido con otro ser humano. Y lo que evidencia de forma clarísima que esto no es un invento teórico es observar simplemente cómo reaccionamos colectivamente ante una tragedia. O sea, pensemos en cualquier situación de shock en la calle o en una sala de espera de un hospital. Es el mejor ejemplo. Cuando alguien recibe una noticia que es devastadora, el instinto de los que están alrededor nunca es acercarse a darle un discurso lógico o filosófico. Jamás. El inconsciente colectivo sabe perfectamente qué hacer sin pensar. Lo primerísimo que le dicen a una persona en estado de shock es, ven, siéntate aquí un momento. Claro. Y eso es ofrecer de inmediato el elemento tierra. Sentarse obliga a los huesos de la cadera a registrar la gravedad, y eso envía una señal mecánica súper fuerte al cerebro de que hay un suelo sólido que nos sostiene, evitando que la persona se desmorone psíquicamente. Y acto seguido, siempre alguien le dice a la persona, mírame, respira conmigo, respira profundo. Ahí estamos invocando el elemento aire para tratar de reiniciar ese sistema nervioso alterado. Exacto. O vemos a alguien correr desesperado a buscar un vaso de agua. Típico, el vaso de agua para el susto. Sí, porque el agua traga la densidad física, limpia esa garganta que está cerrada por la angustia. Y por último, está el instinto irrefrenable de abrazar a esa persona que sufre. Sí, de envolverla. Envolverla por completo. Eso es aportar el elemento fuego. Es ese calor vital que le dice a nuestro cerebro de mamífero que todavía pertenecemos a una manada y que sobre todo no estamos solos frente al peligro de la vida. Toda esa coreografía de supervivencia, que es perfecta, ya está codificada en cada uno de nosotros. O sea, nacemos con ella. Está en el disco duro. Pero lo verdaderamente transformador creo que ocurre cuando empezamos a aplicar esta sabiduría natural de manera muy consciente, en la cotidianidad, y no esperando a que haya una tragedia extrema para usarla. Totalmente. Porque esto, además, revela algo fascinante sobre nosotros mismos a nivel individual. Y es que no todos necesitamos el mismo antídoto para volver al eje. Es verdad. Cualquiera que esté escuchando esto puede tratar de identificar su propio patrón de respuesta ante el estrés. Hay individuos que, cuando sienten que el mundo se les viene encima, su primer impulso animal es apagar el teléfono. Desaparecer. Sí, aislarse por completo, cerrar las cortinas oscuras y acostarse en el piso duro o en la cama y no hablar con nadie. Y no es que estén deprimidos. No, para nada. Están pidiendo tierra a gritos. Su sistema necesita frenar todo estímulo externo y volver a la base sólida para no quebrarse.
Claro. Y en el extremo totalmente opuesto, ante el mismo exacto nivel de estrés, hay personas que sienten que si se quedan solas en silencio en su cuarto, enloquecen de ansiedad. Se desesperan, sí. Necesitan llamar a alguien urgente, ir a un lugar con ruido o con gente o buscar un abrazo de manera desesperada. Porque su sistema nervioso se regula a través de ese elemento fuego, del calor del vínculo con otro. Exactamente. Y hay que entender que ningún mecanismo es superior o más evolucionado que el otro. Son distintos. La maestría real está en reconocer con honestidad cuál es nuestro propio elemento ancla. Para poder sacarnos de la ruedita de carga. Claro, para sacarnos de esa parálisis mental y lograr volver a habitar el momento presente con fuerza. Y bueno, una vez que logramos ese anclaje a través de los elementos, una vez que logramos calmar el sistema nervioso, ahí recién aparece el verdadero desafío del trabajo sistémico que plantea Eleonora. Ahí empieza el trabajo de verdad. Porque ya estoy en mi cuerpo, ok, respiro, siento el suelo, pero ahora la gran pregunta es, ¿desde qué lugar emocional me relaciono con los demás? Con mi familia, con mis compañeros. Esa es la pregunta del millón. Porque la gran revelación aquí, y creo que es un balde de agua fría, es que en nuestros conflictos de pareja o de trabajo casi nunca estamos operando desde nuestra edad biológica real. Casi nunca. Y te diría que este es el corazón mismo de las constelaciones familiares. Físicamente alguien puede tener 30, 40 o incluso 60 años, pero frente a un detonante o un conflicto vincular, nuestra edad emocional y sistémica puede retroceder 40 décadas en un solo segundo. ¡Wow! Es un viaje en el tiempo involuntario. Literal. El enfoque de Leonora Barrio Nuevo describe con mucha claridad 3 estados fundamentales desde los cuales los seres humanos nos vinculamos frente a la vida. Y el primero, que es quizá el más común y a la vez el más doloroso, es lo que llamamos el estado de niño. Ojo acá. Me parece importante aclarar que no estamos hablando de ese niño interior libre, creativo, luminoso, del que hablan otras corrientes. No, estamos hablando del niño herido, del estado puramente reactivo y desvalido. Quien opera desde este lugar suele oscilar constantemente entre 2 polos. A ver, ¿cuáles son? O es absolutamente sumiso y complaciente, porque le aterra profundamente el rechazo del otro, o se va al otro lado y es un rebelde constante que pelea furiosamente contra toda figura de autoridad, sea el jefe, el gobierno o la pareja. O sea, puro berrinche o puro miedo. Y entiendo que la emoción predominante del estado de niño siempre es la queja y el victimismo. Es la banda sonora del niño. Hay una creencia muy profunda de fondo que le dicta a una persona: el mundo es demasiado grande y peligroso y yo soy demasiado pequeño para lidiar con él. Qué carga tan pesada. Y hay un indicador lingüístico espectacular que se menciona mucho en la formación para detectar cuando alguien está atascado en este estado. Y es cómo hablan. El uso de las palabras. Sí, en lugar de usar la primera persona para asumir la responsabilidad de sus actos, la persona utiliza constantemente el pronombre uno. Ah, eso es letal. Y lo hacemos. O sea, lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Todo el tiempo. En lugar de decir, la verdad me equivoqué, elegí mal a esta persona para una relación y tengo mucho miedo. La persona mira al techo y dice, y bueno, a veces uno en la vida confía en quien no debe y sale lastimado. Uno hace lo que puede. Es una obra de arte del autoengaño. Claro, al decir uno, me convierto en una especie de ente anónimo flotando en medio de una multitud. O sea, diluyo mi responsabilidad por completo. Exacto. Y claro, nuestro ego adora este estado de niño, porque mientras yo no sea el responsable directo, nadie en el mundo me puede exigir que haga el esfuerzo de cambiar las cosas. Claro, es cómodo en el fondo, pero es un mecanismo de defensa que condena a una impotencia absoluta. Es una trampa. Ahora, frente a este estado de niño, aparece un segundo estado que, cuidado, es muchísimo más engañoso y destructivo. Es el yo paternalista. Uf, este duele. Quien opera desde aquí no se ve a sí mismo como una víctima pobrecita, para nada. Al contrario, se percibe en el espejo como el adulto maduro, el fuerte, el salvador que tiene todas las cosas claras en la vida. Pero en realidad, en el fondo, es un tirano encubierto. O sea, el paternalista es básicamente el gerente general de la vida de los demás. Tal cual, un gerente agotado. Es esa voz que constantemente emite juicios morales, que sabe exactamente qué está bien, qué está mal y cómo deberían comportarse todos los que le rodean.
Y su arma más destructiva, te digo, es dar consejos que nadie le pidió. Eso es tremendo. El paternalista no puede evitar ponerse a maternar o paternar a sus propios amigos, a sus pares en el trabajo y, lo que es muchísimo más grave, a su propia pareja. Detengámonos ahí un segundo, por favor, porque esto destroza relaciones amorosas a diario en todas partes. A diario. Si yo me posiciono como el padre o la madre de mi pareja amorosa, digamos, asumiendo yo todas las responsabilidades económicas, organizando su agenda, tratándole como si literalmente no supiera cruzar la calle sin mail, lo que estoy matando de manera directa es la paridad. Y sin paridad se muere de forma instantánea la atracción sexual y el respeto mutuo. Se apaga el deseo, claro. Genera un vínculo súper tóxico donde yo doy en exceso y me agoto, y el otro simplemente toma. Y el problema es que el que toma constantemente se empieza a sentir de manera inevitable en inferioridad de condiciones. Se siente en una deuda perpetua que lo asfixia. Claro, nadie quiere deberle la vida a su pareja. Exacto. Eventualmente esa presión es tan grande que la persona en deuda se resiente, busca un escape externo o sabotea la relación de la nada. Nadie, pero nadie, soporta vivir humillado sutilmente por su propia deuda moral. Es fuertísimo verlo así, pero lo interesante aquí es profundizar en el por qué. O sea, ¿por qué alguien asume este rol paternalista que, además de destruir sus vínculos, es tan sumamente agotador para la propia persona? Bueno, desde la perspectiva sistémica, esto rara vez es simplemente un defecto de personalidad aislado o un afán de control porque sí, suele ser una carga arcaica muy pesada. Una carga familiar. Sí, es el resultado directo de un desorden profundo en el sistema familiar de origen de esa persona. Muchas de estas personas paternalistas, cuando eran verdaderos niños, literalmente tuvieron que asumir el rol de cuidar emocionalmente a sus propios padres. Inversión de roles. Exacto. Tuvieron que sostener a una madre muy deprimida o tuvieron que hacer de mediadores adultos entre unos padres súper conflictivos. Entonces, ese niño pequeño aprendió que el amor verdadero es sinónimo de hacerse cargo de la vida del otro. Y luego crece y lleva esa plantilla rota a toda su vida adulta. Claro. El problema gravísimo es que intentar paternar hacia arriba, es decir, a los propios padres o a los pares, va en contra del flujo natural de la vida. La vida siempre va hacia adelante, de los más grandes hacia los más chicos. Como un río. Como un río. Y remar en contra de ese río drena toda la energía vital y nos impide estar realmente disponibles para nuestro propio destino y para construir algo nuevo. Lo cual creo que nos empuja irremediablemente hacia el tercer y último estado. El único estado que sirve. Porque si ser el niño reactivo nos deja sin poder de acción y ser el paternalista nos agota la energía y destruye nuestras relaciones, el único lugar habitable es el adulto. El adulto es quien verdaderamente tiene la fuerza. El adulto no se queja interminablemente ante lo que no funciona, negocia con la realidad, asume de frente las consecuencias de sus propias elecciones y tiene una frase de cabecera en el trabajo sistémico que para mí es el pilar de toda transformación profunda. ¿Cuál es esa frase? Sí, así como es y así como fue. ¡Wow! Esa frase es un misil directo al ego. Lo desarma. Así como es y así como fue. Significa básicamente que dejo de pelear frenéticamente para que mi pareja sea distinta a como es. Dejo de esperar que mis padres, por arte de magia, me den ese amor que no supieron darme en la infancia y empiezo a mirar la realidad de frente, sin filtros. Es el fin absoluto de la ilusión infantil. Es la aceptación incondicional de los hechos. Y mira, para poder habitar verdaderamente este estado de adulto y tener la fuerza de decir sí a la realidad, sin que ese dolor antiguo nos quiebre en 1000 pedazos, el trabajo de Eleonora Barrionuevo nos introduce a un espacio interno maravilloso que ella denomina el centro vacío. Y creo que aquí es donde todo este andamiaje lógico que venimos construyendo tiene que soltarse un poco. Sí, acá la mente ya no entra. Porque cuando escucho hablar en la formación del centro vacío, me doy cuenta de que no estamos ante una simple técnica de terapia, cognitivo-conductual tradicional. Para nada. No es algo que un terapeuta anota en una pizarra de corcho. Suena a algo muchísimo más profundo, casi como un trance o una postura existencial y espiritual frente al otro. ¿Cómo podemos explicarle, en palabras un poco más cotidianas, la mecánica de ese centro vacío a alguien que recién escucha esto? A ver, imaginemos que estamos mirando un tapiz enorme, pero muy, muy de cerca, a centímetros.
Ok. Si desde ahí miras a una persona que te está haciendo daño o con la que tienes un conflicto vincular terrible hoy en día, solo vas a ver un nudo desprolijo de hilos oscuros. Ves solo el problema actual. Exacto. El centro vacío es la capacidad consciente de dar un paso atrás, respirar y observar el tapiz completo, pero totalmente sin juicios. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es dificilísimo. Es un estado de presencia total, lleno y vacío al mismo tiempo. Es mirar a esa persona que tienes enfrente y ya no ver solo a un individuo aislado actuando con malicia o torpeza. Empiezas a ver detrás de esa persona, a su padre que tal vez la abandonó, a su madre que no la pudo mirar con amor, a las tragedias no resueltas de sus propios abuelos. Vas viendo toda la cadena. Exacto. Empiezas a ver todo el peso invisible de su historia familiar operando ahí, en este preciso instante. Es como de pronto darse cuenta de que cada persona con la que nos cruzamos en realidad es un salón entero lleno de gente invisible actuando patrones y lealtades que ni siquiera ellos mismos eligieron de forma consciente. Es la mejor forma de describirlo. Y es desde ese centro vacío, que está lleno de comprensión, pero que a la vez está vacío de juicios morales y quejas. Ajá. Donde ocurre, te diría, uno de los movimientos sistémicos más sanadores y misteriosos que existen, el reconocimiento genuino de los excluidos. Los excluidos, otro concepto central. Toda familia, no importa cuál, tiene miembros que han sido apartados, olvidados o severamente juzgados. Puede ser el tío alcohólico, el hermano que cometió un crimen y manchó el apellido, el hijo que murió trágicamente de pequeño y del que por dolor nunca más se volvió a hablar en la mesa. Los secretos, los que molestan. Exacto. Y el sistema familiar funciona exactamente igual que un cuerpo humano vivo. Si le cortas un brazo de tajo, el cuerpo entero va a sufrir de un dolor fantasma paralizante hasta que la conciencia logre reconocer esa amputación y esa pérdida. Y esto es fuertísimo porque muchas veces nosotros mismos, en nuestro presente o con nuestros conflictos actuales inexplicables, en realidad estamos encarnando el dolor antiguo de esos excluidos para obligar al sistema familiar entero a volver a mirarlos de una vez por todas. Tal cual. Es como si ese amor interrumpido en el pasado de nuestro clan estuviera usando nuestros problemas de hoy, nuestras deudas o enfermedades, como un megáfono para pedir atención. Es exactamente así. Y darse cuenta de eso cambia por completo todo el paradigma con el que vivimos. De pronto, esta exploración ya deja de ser una información teórica para intelectualizar en un café y se vuelve una experiencia ineludible en el propio cuerpo. Esa creo que es la frontera final de todo este tema, porque podemos pasar, no sé, 14 horas detallando cada dinámica familiar acá. Y no cambiaría nada. Claro, la transformación profunda nunca jamás ocurre en el intelecto. Entender con la cabeza por qué actúas a veces como un niño herido o de dónde viene tu actitud paternalista controladora. A ver, te da mucha información útil, te da un mapa. Te da el mapa, pero no te libera. No te libera. La verdadera liberación se da únicamente cuando, al tener la valentía de mirar tu propia historia desde ese centro vacío, experimentas un movimiento interno real. Físico. Cuando de pronto, sin pensarlo, tu respiración cambia. Sientes que un peso, literal, de kilos, desaparece de tus hombros. Se siente en la espalda. Y experimentas un orden y un alivio en el pecho que ninguna deducción lógica o análisis de años te podría haber dado jamás. Y esto es crucial aclararlo. Es un camino que indudablemente requiere poner el cuerpo y el alma. No solo escuchar un audio o leer un libro. Totalmente. Y por eso, para cualquiera que esté del otro lado compartiendo este espacio hoy con nosotros, si en algo de lo que charlamos sienten que su propio disco duro tiene archivos atascados hace años, o si tal vez se identificaron aunque duela y vieron que están operando desde el berrinche del niño o desde el agotamiento total del paternalista, La invitación es clarísima. es a no quedarse en la superficie teórica de esta charla, no. El trabajo de Eleonora Barrionuevo y todo lo que ella ha estructurado en su espacio está diseñado precisamente para guiar este pasaje sutil de la mente hiperactiva hacia la sabiduría del cuerpo. Sumergirse en sus materiales, en su visión, es de verdad abrir la puerta grande a este orden sistémico. Sin dudas. Y el mejor primer paso, el más natural, es ir ahora mismo, terminar de escuchar esto e ir a buscarla en Instagram como @EleonoraBarrionuevo, así todo junto. Es un espacio hermoso el que tiene ahí. Sí, también explorar su canal de YouTube, suscribirse, activar esa campana de notificaciones para no perderse nada,
Porque ese contenido no sé cómo hace, pero siempre llega justo en el momento exacto en que nuestro sistema entra en crisis y necesita claridad. Parece magia, pero es sincronicidad. Sí. Y bueno, por supuesto, para quienes buscan ir más allá y quieren una transformación radical en sus vidas, la recomendación es investigar sobre su formación profesional en constelaciones familiares. Que es un viaje de ida. Es que esa formación es el verdadero puente. Es pasar de simplemente comprender la teoría del movimiento a vivirlo en carne propia hasta los huesos, para que luego ya desde ese lugar ordinado y desde el estado de adulto, uno pueda tener la fuerza limpia para acompañar a otras personas a sanar sus propios sistemas. Y es que es un efecto dominó, porque te aseguro que cuando uno, con mucha valentía, ordena su propio sistema interno, el impacto en su entorno, en sus hijos, en sus parejas, es casi inmediato. La realidad entera se reconfigura a tu alrededor. Es poderoso. Y bueno, para cerrar este encuentro, me gustaría que nos quedemos flotando con una última reflexión, una pregunta que surge del corazón mismo de esta filosofía, como para llevarnos a la almada. A ver, dejemos la semilla plantada. Si partimos de la base de que la vida misma, el universo y nuestro propio cuerpo siempre, pero siempre, se están comunicando con nosotros, ya sea a través de esos síntomas físicos raros, o de los patrones de parejas que elegimos y fracasan, o de esos conflictos de dinero que se repiten una y otra vez, Ajá. ¿qué pasaría si en realidad esa crisis es una situación perfectamente diseñada que vino a buscarte con un propósito? Vino para obligarte a frenar de golpe, para que mires hacia ese lugar exacto, oscuro y doloroso de tu propia historia familiar, donde hoy hace falta poner el amor en acción. ¡Wow! ¡Qué tremendo cambio de perspectiva! Eso directamente deja al ego defensivo sin ningún argumento. Totalmente. Para no pensarlo tanto y empezar a sentirlo ahí, en el medio del pecho. Ha sido un placer gigante. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.